Hola, soy Tomás de la Fuente y te doy la bienvenida a mi podcast Ideas que Sanan, un espacio para reprogramar tu mente y tu alma con ideas y experiencias que reconectarán tu potencial humano. Este podcast es acerca de la revolución de la conciencia y del corazón. Estaremos hablando de todo lo que contribuye al despertar del ser, psicología, práctica espiritual, plantas de poder y mucho más. Hoy día les quiero compartir algunas cosas muy básicas acerca de la teoría del eneagrama. Voy a hablarles acerca de los tres centros que se describen en el eneagrama: el centro intelectual, el centro emocional y el centro motor. Cómo estos tres centros funcionan cuando estamos dominados por la personalidad y cómo funcionan cuando estamos en contacto o cuando estamos alineados con la esencia. Vamos a explorar también cuál es la causa de que la personalidad tome el control de estos tres centros. Y luego vamos a hacer una meditación para que podamos explorar más vivencialmente este asunto de la pérdida de la confianza básica, que es realmente la causa de la caída del paraíso. En todas las tradiciones espirituales tienen algún mito acerca de cómo perdimos la condición, digamos, de la iluminación, la experiencia de sentirnos plenos espiritualmente y caímos del paraíso de alguna forma, ¿sí? Y la caída del paraíso, desde el punto de vista del eneagrama, tiene que ver con una cosa muy sencilla, bastante fácil de entender, que es que hemos perdido la percepción de que el universo es un buen lugar, es un lugar bondadoso, luminoso, esencialmente bueno, esencialmente sostenedor. Todos los seres humanos, cuando nacemos con un programa muy simple y muy sabio. Nacemos con la programación de que el universo nos va a sostener. Todos los bebés, cuando llegamos al mundo, venimos preparados para depender, para ser nutridos, para ser sostenidos por nuestra madre y todas las figuras que nos vayan a cuidar. Es una programación natural, ¿sí? Nacemos diseñados para desarrollar apego, para fusionarnos con nuestra madre. Sin embargo, lo que sucede de forma irremediable es que el ambiente no puede proveer todo el sostén que necesitamos. A veces, por supuesto, esto puede ser casi por maldad, ¿sí? Pero la mayoría de las veces no es maldad, es simplemente que nuestros cuidadores no son capaces de proveer todo el sostén que necesitamos. Y cuando somos bebés, no solo necesitamos cuidados físicos, es decir, ser bien alimentados, ser sostenidos, básicamente sentirnos seguros físicamente, sino que también necesitamos sintonía. La sintonía que es capaz de recibir un bebé está mucho más allá de lo que la mayoría de las personas podemos imaginar. ¿Por qué? Porque nosotros adultos ya hemos caído del paraíso, hemos perdido contacto con la esencia. El bebé es pura esencia. Y los adultos que están alrededor del bebé, no estando en contacto con la experiencia de la esencia, entonces no pueden sintonizar con lo que realmente está sucediendo en esa pequeña conciencia, por decir así. Entonces, incluso a pesar de que recibamos suficientes cuidados, de alguna manera está faltando esa sintonía profunda, porque la percepción que tiene un bebé de la realidad es, ¿cómo decirlo? Es como una percepción cuántica, es como el bebé no solo percibe su cuerpo físico, sino que percibe
miles de dimensiones yuxtapuestas que están ahí sucediendo todo el tiempo. A medida que nosotros desarrollamos nuestra coraza y nuestra personalidad, vamos cerrando nuestra percepción. Entonces no podemos realmente sintonizar totalmente con ese ser que está ahí. Voy a intentar hacer más gráfica la imagen para que se entienda mejor. Si tú tomas a un bebé recién nacido y lo empiezas a observar y a sentir, vas a empezar a notar que tu estado de conciencia se expande, ¿sí? Empiezas a ablandarte, te empiezas a sentir quizás más liviano, empiezas a experimentar amor porque ese bebé está emanando esencia. Y la esencia es una expresión de la naturaleza del universo. Y el universo, la naturaleza esencial del universo es esta bondad fundamental. En India le llaman Ananda. Ananda quiere decir algo así como la luz que emana de la experiencia del gozo espiritual o de la felicidad sin causa, ¿sí? Eso es de lo que realmente está hecho todo el universo. Y a través del cuerpo del bebé recién nacido, esa energía emana todo el tiempo. Entonces, si lográramos realmente estar en sintonía con ese ser recién nacido, estaríamos en ese estado tremendamente expandido de conciencia. Así realmente podríamos percibir a ese bebé completamente. Pero los adultos no estamos ahí. Estamos en un estado muy contraído de conciencia. Estamos normalmente en un estado de supervivencia, en una coraza corporal, mental, que nos hace sentir que el universo es más bien un lugar peligroso y hostil. Entonces es como si estuviera esta especie de flor delicada ahí abierta, irradiando todos sus colores y perfumes, y nosotros somos como unas especies de, no sé, como unas especies de cavernícolas brutos que básicamente sin darnos cuenta estamos como golpeando, avasallando esta energía esencial que se está expresando ahí. Entonces, del modo que sea que falten cuidados físicos, sea que falte sintonía, lo que el bebé comienza a experimentar es que falta sostén. Estoy aquí en el mundo, necesito ser sostenido, necesito sentirme contenido, tengo la expectativa de que el universo es un espacio contenedor, pero de pronto empiezo a tener experiencias dolorosas en donde eso no sucede. Estas experiencias, por supuesto, se repiten de manera sistemática porque las personas que nos cuidan son como son, su personalidad es más o menos estable y entonces una y otra vez vamos a estar experimentando estas faltas de sostén. A medida que comenzamos a experimentar estas faltas en el sostén básico, nuestra percepción de que el universo es un lugar bondadoso, bueno y luminoso empieza a deteriorarse. Empezamos a perder lo que se llama la confianza básica, ¿sí? Cuando tenemos confianza básica, sentimos que podemos relajarnos, que todo va a estar bien. Y cuando podemos relajarnos, podemos estar presentes en el ahora. No necesitamos anticiparnos, no necesitamos planificar, no necesitamos defendernos de algo que podría estar pasando mañana, pasado mañana, 10 días después. Estamos simplemente presentes. Pero cuando la confianza básica empieza a perderse de nuestra percepción, lo que empieza a pasar es que empezamos a experimentar que tenemos que hacer algo para salvarnos del terror, del dolor de no ser sostenidos. Es ahí cuando se empiezan a desarrollar lo que en el eneagrama se llaman las distorsiones cognitivas o las fijaciones cognitivas. Tenemos tres centros. Tenemos el centro mental, el centro emocional y el centro motor. El centro mental tiene que ver con el cómo entiendo, percibo y creo que es la realidad. El centro emocional tiene que ver con la experiencia afectiva
o motivacional desde la que vivo la realidad, es decir, cómo siento las cosas. Aquí es como creo que son las cosas, aquí es como siento que son las cosas. Y por último tenemos el centro motor, y en el centro motor lo que experimentamos es la acción, el cómo hago las cosas, ¿no? Entonces, cómo creo, percibo, cómo siento y cómo actúo, ¿sí? Y por supuesto, en el centro motor está el impulso a la acción, ¿sí? Entonces, supongamos que siento miedo, el centro motor, qué sé yo, es el que me hace correr, ¿sí? Cada uno de estos centros puede funcionar en contacto con la experiencia de unidad y de la esencia, o bien desconectada de esta experiencia. Cuando el centro mental está conectado con la experiencia de unidad, en el eneagrama decimos que podemos percibir las ideas santas. Y las ideas santas es algo muy simple, es cómo se percibe la realidad cuando no está filtrada por la falta de la confianza básica. Es decir, percibimos la realidad desde la perspectiva de las ideas santas cuando estamos en un estado de confianza, cuando sabemos que el universo es bueno. Entonces nos podemos relajar. No hay miedo, no hay enojo, no hay dolor. Y entonces podemos ver cómo la realidad es realmente. ¿Sí? Eh, Cuando, por ejemplo, practicamos meditación, la práctica consiste en prestar atención al presente, en observar la realidad tal cual como es, poco a poco dejando de lado todas las ideas preconcebidas que tenemos acerca de la realidad. A medida que se va silenciando la mente, comenzamos a percibir la realidad como realmente es. Y una de las cosas que empiezan a pasar cuando hacemos una práctica como la meditación, por ejemplo, es que nos damos cuenta que la realidad es un lugar bueno, ¿sí? Una forma fácil de entenderlo es lo que siempre digo, ¿no? Que si tú prestas atención al aquí y a la ahora, te vas a dar cuenta que el ahora es un lugar en donde no está sucediendo nada malo, ¿sí? Aquí y ahora, si tú traes tu atención a la hora, a este instante, te vas a dar cuenta que el instante en sí mismo es agradable, no te está dañando, no te está atacando, no te está quitando nada, te está dando espacio para ser y existir. Esa es una de las percepciones de la unidad. Ahora, cuando hemos tenido una y otra vez estas experiencias en donde ha faltado el sostén, empezamos a desarrollar una especie de velo mental que no nos permite ver este hecho tan simple, que la realidad es un buen lugar. Y este velo mental está hecho de imágenes, de creencias y de ideas que no tienen nada que ver con la experiencia de unidad y de confianza básica. Entonces, cuando miramos la realidad desde la perspectiva de la confianza básica, lo que percibimos son las ideas santas. Son distintos tipos de percepciones acerca de la realidad en donde vemos como todo es una emanación de esta experiencia de unidad. Por ejemplo, la idea santa que corresponde al eneatipo 1 se llama la santa perfección. Entonces, cuando miramos la realidad desde esta experiencia de confianza básica, percibimos, entendemos que todas las cosas son perfectas exactamente como son. Porque todas las cosas que hay y existen en el universo son una manifestación de esta bondad fundamental o de esta unidad fundamental del universo. Ahora, cuando perdemos contacto con la idea santa, entonces comenzamos a mirar la realidad desde la fijación cognitiva, que en el caso del eneatipo 1, la fijación cognitiva es el perfeccionismo. ¿Qué significa esto? Significa que como yo no percibo la perfección del universo, empiezo a tener la creencia, la percepción de que el universo está lleno de errores. Y esos errores tengo que corregirlos. Empiezo a percibir que yo soy un error y entonces tengo que mejorarme a mí mismo para ser mejor. Porque si yo fuese mejor, eventualmente
recuperaría esa experiencia de unidad perdida. Entonces, la idea santa es cómo percibimos la realidad desde la experiencia de unidad, desde la esencia, y la fijación cognitiva es cómo percibimos la realidad en nuestro centro mental desde la ausencia de la experiencia de unidad o desde la ausencia de la experiencia de la esencia. Luego tenemos, bueno, a ver, para poner otro ejemplo, supongamos el eneatipo 6, que es el miedo. La idea santa del eneatipo 6 es la santa fuerza, que es la percepción de que yo soy más que el cuerpo. Y eso que soy más allá del cuerpo es la esencia, es el ser que está en todas las partes y los lugares del universo. Por lo tanto, aunque mi cuerpo fuese dañado o destruido, lo esencial de mi existencia no va a desaparecer. ¿Sí? Por eso se llama la santa fuerza, es como la experiencia de sentir que mi ser es algo indestructible. ¿Sí? Ahora, cuando pierdo contacto con la idea santa del punto 6, la experiencia que tengo es que soy muy frágil, empiezo a percibir que yo solo soy este cuerpo y que el mundo es un lugar peligroso que me puede dañar. E incluso el mundo es un lugar que tiene la intención de hacerme daño. Y es ahí donde surge la experiencia del miedo, de la paranoia, ¿no? Y entonces la personalidad, no pudiendo comprender que en realidad mi ser es indestructible, hago miles de esfuerzos para mantenerme seguro, para protegerme de los peligros que imagino que están ahí y que van a destruir la esencia de mi ser. ¿Sí? Luego tenemos el centro emocional. En el centro emocional, lo que tenemos es que cuando estamos en contacto con la unidad, se manifiestan las virtudes de cada punto en el eneagrama, o bien se manifiestan las pasiones. Las pasiones son, ¿cómo decirlo?, un tono afectivo que tenemos en el día a día. Es como un clima emocional en el que vivimos que tiene detrás la motivación de evitar el dolor que nos produce la falta de contacto con la esencia. Entonces, por ejemplo, en el caso del eneatipo 6 que acabo de poner como ejemplo, como yo percibo que mi esencia se va a destruir, entonces aparece la experiencia del miedo. Estoy permanentemente en una psicología, en un estado psicológico miedoso. Y ese miedo me motiva a buscar seguridad de forma compulsiva. ¿Sí? Entonces estoy todo el tiempo intentando sentirme seguro. Entonces, en el caso del eneatipo 6, está todo el tiempo tratando de identificar dónde podrían estar todos los peligros. Entonces se fija si la gente tiene buenas o malas intenciones todo el tiempo, lee debajo de todas las líneas, eh, o incluso empiezo a desconfiar de mí mismo. ¿Qué pasa si en realidad la fuente del peligro soy yo? Si yo me descontrolara, si me irrumpieran mis propios impulsos y me hicieran perder el norte para poder mantenerme siempre en el camino seguro, ¿no? Entonces empiezo a sentir miedo y el miedo es una forma de mantenerme motivado en esta carrera por escapar del vacío que la falta de esencia produce. Entonces, al no estar en contacto con la bondad fundamental del universo, percibo que puedo ser destruido. Y el miedo es lo que me ayuda a buscar seguridad. La pasión es como una estrategia emocional que motiva nuestras acciones para que queramos escapar del supuesto vacío que hay en el universo. En realidad, ese vacío no está ahí, es solo que a partir de todas esas experiencias que hemos tenido en el pasado, empezamos a creer que está ese vacío ahí. Y luego
la pasión de cada eneatipo es la emoción que nos permite estar todo el tiempo motivados para escapar y hacer todas esas cosas que hacemos para escapar del dolor. En el caso, por ejemplo, para poner más ejemplos, supongamos el eneatipo 3, que es la vanidad. La pasión del eneatipo 3 es la vanidad, y la vanidad es la motivación por desempeñar un papel o un rol que satisfaga la mirada de los otros. Porque el eneatipo 3 tiene la percepción de que solo existo si me ven. Si no me ven, no existo. Y ahí es donde aparece el terror al vacío y la experiencia de falta de sostén. Entonces es como si la persona dijese, el universo no me sostiene, no es un lugar sostenedor. Ahí es donde me desconecto de la esencia, de la idea santa, digamos. Y, y la única forma de ser sostenido es que me vean, ¿sí? Entonces tengo que hacer muchas cosas para ser visto. Tengo que agradar a la mirada de los otros. Tengo que hacer lo que los otros considerarían valioso. Entonces la vanidad es el deseo de ser mirado por los otros de forma admirativa. Y entonces estoy permanentemente en ese deseo compulsivo por ser visto por los otros de forma admirativa. Y entonces toda mi vida es un esfuerzo para realizar las acciones que van a agradar la mirada del otro, según lo que yo imagino que va a ser agradable para los demás. Entonces eso es la pasión, ¿no? Es una motivación, es un estado emocional que nos ayuda a tener la motivación para hacer lo que hay que hacer para escapar de ese supuesto vacío. Por último tenemos el centro motor. También se le llama el centro instintivo. Estoy indicando para cada centro distintas partes de mi cuerpo. El centro mental, cabeza; centro emocional, corazón o en el pecho; y el centro instintivo está en el vientre, la pelvis, ¿no? La parte baja del cuerpo. Em, y en el centro motor lo que tenemos son los instintos. Y según la teoría del eneagrama, hay tres instintos básicos: el instinto de conservación, el instinto social y el instinto sexual. El instinto de conservación es el impulso a hacer cosas para no morir, para, digamos, mantenernos vivos. Entonces, el instinto de conservación está vinculado con todas esas cosas que nos ayudan a que nuestro cuerpo se mantenga vivo, ¿sí? El impulso a comer, a dormir, a ganar dinero, etcétera, etcétera. Todo lo que signifique asegurar la subsistencia física, cuidar la vida. El instinto social está relacionado con la necesidad de pertenencia. Los seres humanos, para sobrevivir, también necesitamos sentir que pertenecemos a nuestro grupo social. Y para pertenecer a los grupos sociales, necesitamos, digamos, cumplir con la cultura social, ¿sí? ¿Y por qué es tan importante el instinto de pertenencia? Porque si nosotros no vivimos dentro de un grupo y de una cultura, vamos a morir también. Entonces, el instinto social tiene que ver con esta necesidad de pertenecer y de sentir que tengo un lugar en el mundo social, ¿sí? Por lo tanto, muchas veces el instinto social guarda mucha relación con la necesidad de ser reconocido, visto, considerado, admirado, bien valorado, etcétera, por los demás. Y por último, el instinto sexual tiene que ver con la necesidad humana también de experimentar satisfacción en una díada, en una relación de a dos. Cuando somos bebés, por ejemplo,
y qué sé yo, tomamos la leche de nuestra madre, ahí experimentamos este instinto sexual que es como fusionarse con el otro. Y también es un instinto muy básico el poder experimentar una fusión con un otro y que esa fusión sea satisfactoria y placentera. También eso es algo que está al servicio de sostenernos. Entonces estos son los tres instintos. Entonces, por ejemplo, voy a dar un ejemplo de cómo funcionan cada uno de los centros y los instintos con un eneatipo. Pongamos, por ejemplo, el eneatipo 4, que es un eneatipo que puedo describir fácilmente. El eneatipo 4 se llama la envidia y la insatisfacción. La envidia es la pasión, es decir, es el tono emocional en el que la persona vive. La fijación cognitiva es la insatisfacción, ¿ya? Es decir, es una serie de creencias a nivel mental que me hacen creer que no tengo derecho, que no tengo la posibilidad y nunca voy a tener el acceso a las cosas esenciales y buenas de la vida. Y por último tenemos los tres instintos, el instinto de conservación, el social y el sexual. Entonces, dependiendo de cuál de estas, por decir así, tres arenas de la vida o tres ámbitos de la vida hayan estado más amenazados en mi biografía, van a ser los instintos que más se manifiesten de forma deficitaria o problemática en mi vida. Entonces, por ejemplo, tenemos al eneatipo 4 de conservación, que se podría decir está en la envidia, está en la percepción de falta, pero cuando llevamos todo eso a la conservación, lo que va a pasar es que la persona va a sentir que su vida está más amenazada que la de los demás, porque el eneatipo 4 siempre se compara con los otros. Siempre está haciendo este ejercicio a nivel mental de comparar su existencia con la de los otros, y siempre que compara su existencia, acaba concluyendo que tiene menos posibilidades, que tiene menos belleza, menos inteligencia, menos capacidades, etcétera, que los demás. Entonces, si llevo la envidia a la conservación, la experiencia es, si yo no hago un sobreesfuerzo para sobrevivir, voy a morir, porque mi experiencia está más amenazada que la de los demás. Yo nací con menos derecho que los demás a tener cosas, a sobrevivir. Yo nací con más posibilidades de enfermar, de que alguien se muera, etcétera, etcétera. Entonces siento que la conservación está constantemente amenazada. Y los 4 de conservación, ¿cómo compensan esta envidia llevada a la conservación? Compensan sintiendo que tienen que resistir las inclemencias de la realidad estoicamente, rígidamente, y aguantar la adversidad y luchar. Porque a lo mejor si aguanto y aguanto lo suficiente, alguien se va a dar cuenta de todo el esfuerzo que he hecho, va a sentir compasión por mí y me voy a ganar algo así como por mérito las puertas del cielo. Entonces, en este sobreesfuerzo, la persona amenaza su propia conservación porque trabaja más de lo que está bien, se esfuerza más de lo que le hace bien, y entonces acaba deteriorando su cuerpo, no se cuida lo suficiente y entonces más amenazada siente su propia conservación. Se vuelve muy rígido, muy castigador, y siempre la rigidez nos genera estados internos más o menos depresivos, y desde un estado depresivo más siento que me falta la capacidad para ir al mundo y afrontar los desafíos para sobrevivir. Ahora, si llevamos la envidia, por ejemplo, al ámbito social, la percepción es que a mí me falta el brillo suficiente como persona para merecer el aprecio
para pertenecer, para ser incluido, para ser considerado por los demás. Entonces la envidia llevada al instinto social se convierte en una gran vergüenza. Me experimento a mí mismo como alguien que, ¿cómo decirlo? Es horrible, básicamente. Yo he escuchado a algunos cuatro sociales decirme cosas como, yo siento que si realmente los otros se dieran cuenta de quién soy, me dejarían de querer porque evidentemente soy una persona horrible, espantosa, soy como una especie de duende verde deforme a quien nadie podría querer. Sí. Entonces la envidia llevada al ámbito social genera un sentido de mucha vergüenza. ¿Sí? Em, y aquí en el cuadro social, la comparación entre mi brillo y el brillo de los demás se vuelve muy dolorosa, porque la persona siente que yo soy opaco y carente de brillo, y en cambio los demás, todos tienen algo hermoso que los hace brillar. ¿Sí? Entonces, si entran a una reunión social, dicen, bueno, ella no es tan bonita, pero tiene una personalidad muy extrovertida y tiene muchas amistades. Él es buenísimo para las matemáticas, aunque sea un poco autista, pero tiene una fortaleza. Y así va viendo. Pero cuando llega a sí mismo dice, y yo, nada, nada de nada. Y por último, si llevamos la envidia al ámbito sexual, aquí la envidia en el ámbito sexual despierta algo que en el eneagrama se le llama odio, ¿sí? Porque el deseo sexual, el deseo de fusión es un deseo muy pasional, ¿no? Pero aquí la experiencia es ese deseo pasional de fusión que tengo va a ser siempre frustrado. Porque como yo soy alguien horrible y algo horrible, nadie va a querer estar fusionado conmigo. Nadie va a tener la disposición realmente de estar conmigo porque mi voracidad es demasiado grande. Entonces soy horrible porque soy voraz, pero deseo el amor. ¿Sí? Entonces se convierte en una envidia muy furiosa la del cuatro sexual. Y se llama odio porque a los cuatro sexuales les pasa que como no toleran el sentirse horribles, necesitan mirar eh, los defectos de los otros para que los otros no se vean tan buenos. Entonces aquí es cuando la envidia se vuelve más parecida al término habitual que usamos por envidia, que es como el deseo de opacar al otro. Y por eso se llama odio en el cuadro sexual. Eh, y así es como sucede en todos los eneatipos. Entonces, cuando perdemos conexión con la bondad fundamental, con la experiencia de unidad, nuestro centro intelectual entra en esta percepción distorsionada de la realidad. Dejamos de percibir que la realidad y nosotros emanamos de la esencia, del amor, de la luz, etc. Entonces empezamos a pasarnos una película muy fea acerca de la realidad. Luego, eso empieza a generar muchas emociones dolorosas y genera la motivación de corregir esa falta. ¿Sí? Entonces ahí es cuando tenemos las pasiones. En el caso del eneatipo 1, la pasión se llama ira, en el 2 se llama orgullo, en el 3 vanidad, en el 4 envidia, en el 5 avaricia, en el 6 miedo, el 7 gula, el 8 lujuria y el 9 pereza. Esas son las pasiones. Y por último, a cada persona, dependiendo de su biografía y cuáles han sido los temas que han sido más, digamos, cuáles son los ámbitos en donde he experimentado más trauma, se van a manifestar estas distorsiones más fuertemente en esos ámbitos, en la conservación, en lo social o en lo sexual. Entonces alguien preguntó, ¿y cómo hacemos el camino de vuelta? ¿Cómo salimos de estas percepciones dolorosas? ¿Cómo hacer que nuestra pasión, esta motivación por deficiencia, deje de ser compulsiva y entonces retornamos a la esencia? ¿Sí?
Am, la fijación cognitiva y la pasión son como un intento de compensación del vacío por la falta de contacto con la esencia. Entonces voy a poner nuevamente de ejemplo al eneatipo 1. En el caso del eneatipo 1, al ir perdiendo contacto con la experiencia de la confianza básica, en mi centro intelectual, fijación cognitiva, empiezo a percibir que hay un dolor, hay un vacío porque alguien cometió un error. Hay algo que está incorrecto en el universo. Y eso es lo que genera la vivencia de la ira, el deseo ardiente de corregir las cosas y mejorarlas. Entonces me convierto en un iracundo y un perfeccionista. Y precisamente esta compensación es lo que nos indica dónde está el vacío. Entonces cuando empezamos a descubrir cuál es nuestra forma de compensar el vacío, precisamente esta compensación se empieza a convertir justamente en la puerta para poder retornar a la esencia. Porque es como si la esencia tuviese 9 puertas. ¿Ya? Imagínense una circunferencia. Esta es la unidad, ¿sí? Y en la circunferencia tenemos todos los puntos del eneagrama. El 9, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8. Entonces es como si esta experiencia de unidad tuviese 9 puertas. Podemos entrar a través de cualquiera de estas 9 puertas. Y nos perdemos a través de una de estas 9 puertas. Entonces, cuando empezamos a experimentar los traumas de la vida, cada uno se pierde por la puerta que corresponde a la capacidad de percibir, perdón, cada uno se pierde por la puerta que uno tiene más facilitada para percibir la unidad. Entonces, si soy un eneatipo 1, mi talento es percibir la unidad a través de la santa perfección. Es decir, cuando nazco, cada vez que experimento la unidad, la percepción es que el universo es perfecto, ¿sí? Entonces, como tengo esa sensibilidad, a medida que experimento traumas, es en ese lugar en donde se daña mi capacidad de percibir la unidad y entonces se convierte en perfeccionismo. Entonces, en el momento en que puedo comenzar a comprender que soy perfeccionista y que esa es mi forma de compensar el dolor y que estoy todo el tiempo intentando corregirlo todo para evitar sentir el dolor, entonces puedo comenzar a practicar no hacer eso que siempre hago. Es decir, empezar a tomar distancia de esta emoción de ira, empezar a cuestionar la idea de que hay algo que no sea perfecto y aprender a permanecer en presencia, ¿sí? Y entonces justamente mi ego, la puerta de retorno a la esencia. Um, Vamos a practicarlo hoy día. Vamos a hacer una pequeña meditación para que podamos tener al menos un entendimiento básico de cómo funciona este camino de retorno, ¿ya? Es muy difícil explicarlo conceptualmente porque la experiencia de la esencia es una experiencia que está más allá de nuestras ideas, está más allá de nuestras creencias, es una experiencia física, ¿sí? Es una experiencia sensorial. No es solo cuestión de entender algunas ideas y entonces entramos en la esencia. Es más bien un proceso de ir, a ver, una metáfora posible sería ir reconectando un montón de puentes en nuestro sistema nervioso que se han desconectado por esta pérdida de esencia. Y eso va mucho más allá de cualquier entendimiento intelectual. Eso. Eduardo dice, me pasa que siento culpa cuando vuelvo a la esencia. Eh,
Claro, cuando estamos en un estado esencial no sentimos culpa. A lo mejor lo que ocurre es que cuando te sientes bien, ahí aparece nuevamente el mecanismo del ego que te empieza a atacar, el tirano interno que dice, no, está mal si tú te sientes bien. Entonces, ese, no sé si es un regreso a la esencia realmente, ¿sí? Eh, Quizás hay un movimiento un poquito más profundo y luego aparece el ego nuevamente diciendo, no te metas ahí y te empieza a generar culpa. Y eso tiene mucho sentido porque para el ego, para la personalidad, para el mecanismo de defensa, es muy amenazante que recuperemos la confianza básica, porque el ego realmente es un personaje completamente escéptico de que el universo sea un buen lugar. El ego es alguien que dice, no es un buen lugar, por eso me tengo que defender todo el tiempo. Entonces, cuando intentamos bajar la guardia, el ego a veces arremete con más violencia para que no entremos en ese lugar que aparentemente es peligroso y es oscuro. Eh, y últimamente lo he venido explicando con esta idea de las capas del ser, ¿sí? En mi podcast y también aquí en Instagram hay un par de publicaciones en donde hablo de las capas del ser, en donde la esencia está cubierta por una capa de dolor y esta capa de dolor luego está cubierta por varias capas defensivas de la personalidad. Entonces la personalidad está aquí en la superficie diciéndonos no entres en el dolor, ¿sí? Yo tengo que mantenerme aquí realizando toda mi actividad defensiva o si no vamos a volver a tocar el dolor y eso no puedo tolerarlo, porque yo existo para protegerte y salvarte la vida. Entonces cuando intentamos hacer el camino de regreso, se activan todas estas defensas que nos impiden entrar más profundo. Ahora, esto es lo que he estado enseñando este año, y bueno, hace años que lo vengo enseñando, pero lo he estado enseñando más. Podemos descender a través de todas estas capas, poder tocar el dolor y permanecer ahí sin hacer nada, sin defendernos. Cuando ocurre eso, entramos en la esencia realmente, y cuando estamos en la esencia, no surge nada más que silencio, paz, amor, la experiencia de ser, la experiencia de así como soy y esto que soy, no necesito cambiarlo porque comienzo a experimentar la bondad básica y fundamental. Porque ahí experimentamos la plenitud del ser, entonces ya no hay de qué defenderse y todo el mecanismo se desarma. Ahora, cuando estamos en nuestra superficie, conocer cuál es nuestro eneatipo nos permite saber cuál es la puerta a través de la cual tenemos que bucear para poder entrar a la esencia. Entonces el eneagrama funciona como un mapa que nos orienta para poder hacer ese camino hacia adentro. Y el camino hacia adentro se hace realizando una práctica. Y lo esencial de la práctica, hay muchas formas de hacerlo, hay muchas formas de trabajo interno, pero lo esencial es comenzar a desarrollar la capacidad de sentirnos. Porque todo el mecanismo de defensa lo que hace es que dejemos de sentirnos. Y al dejar de sentirnos, dejamos de percibir la realidad como realmente es. Y vivimos imaginando desde nuestra distorsión cognitiva cómo la realidad es. Pero si tú te sientes en el aquí y el ahora, empiezas a experimentar la realidad. No conceptualmente, sensorialmente. Y en la medida que vamos sensorialmente descubriendo cómo es la realidad, nos damos cuenta que todo está bien. Y entonces podemos poco a poco ir renunciando a todos nuestros mecanismos compulsivos de defensa. Y, por supuesto, es un proceso que toma bastante tiempo. No va a suceder de la noche a la mañana. Em, a ver si hay más preguntas. Daniela dice, ¿algún tip para identificar el eneatipo de una persona?
Para identificar el eneatipo, tenemos que trabajar en nosotros mismos. Voy a hablar primero de cómo identificarlo en nosotros y luego en otros. Y la primera dificultad que surge cuando queremos identificar nuestro eneatipo es que nuestros mecanismos de defensa son inconscientes. Es decir, justamente nuestro eneatipo es la forma en la que vivimos todo el tiempo, pero al mismo tiempo no queremos ver que somos así y que actuamos de ese modo y que sentimos y que percibimos de ese modo. Entonces, la mayoría de las veces, descubrir nuestro eneatipo toma bastante tiempo eh, porque cuando estamos en las capas más superficiales del ser, nos resulta muy intolerable saber cuál es nuestro eneatipo, ¿sí? Porque nuestro mecanismo de defensa, una de las cosas básicas que hace es como tender a autoidealizarse. Entonces, cuando empiezas a descubrir cuál es tu eneatipo, descubres cuál es tu distorsión cognitiva, descubres cuáles son estas pasiones deficitarias, cómo te haces daño a ti y cómo le haces daño a otros. Entonces, no lo quieres ver. Es la última cosa que queremos ver. Por eso, una de las condiciones básicas para que podamos descubrir nuestro eneatipo es comenzar a hacer un trabajo interno, comenzar a tener cada vez más contacto con esta experiencia de la esencia, porque eso se convierte como en el terreno seguro desde el cual podemos empezar a tomar distancia de nuestros mecanismos. Cuando no tenemos contacto, ni un poquito de contacto con la esencia, es muy amenazante, porque el eneatipo, digamos, el mecanismo de defensa, es una guerra. Y si no tenemos contacto con la paz, es muy amenazante verlo. Entonces, yo diría, una de las condiciones para poder verlo es comenzar a hacer un trabajo que nos empiece a dar como un poquito más de enraizamiento en la esencia. Además que a medida que te enraizas en la esencia, puedes empezar a distinguir lo que eres de lo que no eres. El mecanismo de defensa es lo que no somos, pero al no tener contacto o tener poco contacto con la esencia, confundimos nuestro mecanismo de defensa con lo que somos. Entonces es un gradual reconocimiento, ¿sí? Es como un pez que siempre ha estado dentro del agua. Nunca se va a dar cuenta de qué es el agua si al menos no sale un par de veces del agua. La medida que sale del agua empieza a reconocer, a veces estoy fuera, a veces estoy dentro. Por lo tanto hay algo que es agua y otra cosa que es aire. Aquí estoy hablando de poder reconocer nuestro eneatipo de una manera experiencial, no solo conceptual, ¿sí? Porque tener una noción conceptual de cuál es nuestro eneatipo no es algo tan difícil, basta con leer el eneagrama, preguntarle a algunas personas que te conocen qué opinan y puede ser que puedas dar en el clavo, pero realmente reconocerlo, es decir, que tu conciencia despierte y desde un lugar más profundo empieces a darte cuenta de tu eneatipo, eso requiere un trabajo personal que consiste básicamente en comenzar a sentir la realidad sin el filtro de la distorsión. La otra dificultad muy obvia para reconocer el eneatipo es que necesitamos entender el eneagrama, porque si no sabes lo que significa el eneatipo 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, y no tienes conceptualmente claro en qué consiste cada una de esas cosas, claro, no puedes saber cuál es tu eneatipo simplemente porque tienes una confusión intelectual que no te permite darle nombre correcto a las experiencias que estás teniendo. Entonces también esa es una dificultad que toma un tiempo, porque conocer el eneagrama es un mapa complejo que toma harto tiempo comprender. Pero también se puede aprender y a medida que lo descubrimos, de verdad que es una tremenda ayuda en la vida, porque nos muestra justamente esa cosa inconsciente que hacemos que nos hace sufrir. Entonces cuando lo empiezas a ver, empiezas a tener más control de esas conductas,
de esas compulsiones a nivel afectivo, puedes empezar a cuestionar esas percepciones, ya esas percepciones dejas de verlas como la realidad, te empiezas a dar cuenta que son una distorsión, que la realidad no es como tú estás creyendo que es. Entonces ayuda un montón. Ayuda mucho también a hacer un proceso terapéutico. Es muy difícil ver los puntos ciegos de la personalidad si no hay otras personas que nos ayudan a verlo. Em, yo logré enterarme de cuál era mi eneatipo y dejar de cambiarme de un eneatipo a otro cuando empecé a hacer una buena terapia y entonces ahí en esa exploración con un otro se empezó a volver muy evidente cuál era mi mecanismo. Y ese otro que sabe de eneagrama, que sabe hacer terapia, es una gran ayuda. Para identificar el eneatipo de otra persona, primero habría que ver para qué lo quieres hacer. Em, a veces uno quiere identificar el eneatipo de los otros solo para eh, construir pelambres más interesantes. En ese caso, por supuesto, va a ser muy divertido saber cuál es el eneatipo de los otros, pero en realidad, en términos de mejorar tu vida, no va a aportarte mucho. A veces tenemos la motivación de saber cuál es el eneatipo de los otros porque los queremos cambiar, porque nos molesta cómo son, porque no soportamos su defecto. En ese caso, yo desalentaría a todos de hacer eso porque realmente estar ocupados en que los demás cambien es la base de la ceguera espiritual, ¿sí? Se podría decir que la esencia de la desconexión es prestar demasiada atención a lo que sucede fuera. Y por prestar demasiada atención a lo que sucede fuera, entonces no podemos hacer el viaje interno. Entonces, si la motivación para saber cuál es el eneatipo de otro es para que cambie, olvídalo, eso no te va a servir mucho. Yo creo que saber el eneatipo de los otros sirve sobre todo en el contexto terapéutico. Cuando tú estás en el lugar de terapeuta y la otra persona te está pidiendo ayuda con su punto ciego y te está pidiendo que le ayudes a verlo. Entonces ahí realmente el eneagrama sirve como una herramienta que te puede aportar en el acompañamiento de otros. No le veo mucha más utilidad cuando se trata de los otros, realmente. Cuando se trata de vivir nuestra vida y relacionarnos mejor con los otros, la única cosa que realmente ayuda es reconectar y descubrir, y descubrir la experiencia del amor dentro de ti. Cuando eso ocurre, tus relaciones se ordenan y no necesitas conocer el eneatipo de nadie. Eso. A ver si hay más preguntas. Karina dice, si el ego trata de mantenernos vivos, ¿cómo sería en el caso de una persona que cree que la única solución sería quitarse la vida? Sí, porque la persona puede estar sintiendo que el dolor que siente es tan intolerable que lo quiere detener, ¿sí? El mecanismo del ego sirve para salvarnos del dolor, ¿sí? En la creencia que salvarnos del dolor es lo que nos va a mantener vivos, en realidad no es verdad. Esquivar el dolor no nos hace vivir mejor, nos hace vivir peor. Entonces, si el ego decide que la única forma de esquivar el dolor es matarse, bueno, pues lo puede decidir. Mm, ahora, no toda la gente que intenta quitarse la vida lo hace por eso. A veces hay personas que hacen algunos intentos de suicidio porque necesitan gritarle al mundo, dense cuenta que yo existo. Y ahí no es solo, no es realmente un deseo suicida lo que está ahí, ¿no? Es una necesidad de llamar la atención. Eso te podría decir, Karina. Voy a ver si hay alguna otra pregunta.
Alguien pregunta, ¿la esencia manda señales de que estamos haciendo las cosas bien de alguna manera en nuestro proceso de autoconocimiento? Mm, mm, Qué difícil responder la pregunta. Em, ¿Cómo responder esta pregunta? A ver, de partida, voy a tratar de explicar a qué se refiere el eneagrama con esencia, o la teoría del eneagrama con la esencia. La esencia no es como una cosa o un objeto que está ahí, en algún lugar, como por decir así, un ser, un personaje que está dentro tuyo que es como el verdadero. La esencia es lo que ocurre cuando no hay defensividad dentro de ti. Entonces, imagínate tu cuerpo. Suponte que tu mano derecha golpea a la mano izquierda, que tu boca muerde el brazo y que un pie siempre está dándole patadas al otro pie. Eso es ego. Esencia es que la mano derecha cuida a la izquierda, la boca la usas para comer y los pies para caminar. Es decir, todas las partes del ser colaboran entre sí y funcionan de manera no defensiva y no agresiva entre ellas. Eso es esencia. Es decir, ego o esencia es el modo en que todas tus partes se están vinculando y relacionando en un momento dado. Todos tenemos momentos en donde se podría decir hay más esencia y momentos en donde hay más dominio de la personalidad. Entonces, cuando las partes colaboran, lo que ocurre es que tenemos mucha claridad o mayor claridad acerca de lo que estamos sintiendo, de lo que necesitamos, de lo que nos hace bien, de lo que nos hace mal. Y a esa claridad, si tú quieres, le podríamos decir, son señales de que estás en un estado esencial. Eh, pero la esencia no es como un ser, no sé, así como un alienígena que nos envía mensajes, no, no es eso, ¿no? Eh, Ahora, por otro lado, el que quiere saber si está haciendo las cosas bien o mal realmente es la personalidad. Eh, y la esencia no tiene mucho que ver con hacer las cosas bien o mal. La esencia tiene que ver con estar alineados internamente, es decir, que nuestros instintos funcionen de forma libre, es decir, que el instinto de conservación, el instinto social y el instinto sexual puedan funcionar sin interrupción, de forma espontánea. Es decir, si tengo sueño, puedo dormir. Si tengo hambre, puedo reconocer mi hambre y alimentarme. Si necesito dinero, puedo trabajar en algo que me guste, en algo que también satisfaga a mi instinto social, ¿sí? Si quiero tener una relación íntima con alguien, puedo abrirme a la intimidad y fusionar con el otro. Y también separarme del otro y estar en fusión con mi propia energía. Es decir, el funcionamiento libre es como funcionar espontáneamente. Y eso no tiene nada que ver con, ¿cómo decirlo?, hacerlo bien o hacerlo mal. Es estar en sintonía con lo que somos. Es como un árbol. El árbol no se pregunta si hace las cosas bien o mal. El árbol hace los procesos que hace porque es un árbol y como no puede pensar y no puede interrumpir sus propios procesos, ni siquiera se cuestionan si lo hace bien o mal. Entonces, cuando nos estamos cuestionando demasiado si lo hacemos bien o mal es porque evidentemente estamos atrapados en el ego. Cuando estamos en la esencia, más bien experimentamos un flujo y experimentamos cómo a través nuestro se manifiestan estas cualidades esenciales: la paz, la compasión, la creatividad, la valentía, el poder, etcétera, etcétera. Ahora, también
en tu pregunta está implícita otra cosa que tiene que ver con la sincronía, ¿no? Eh, en miles de tradiciones espirituales se dice que lo que sucede fuera es un reflejo de lo que sucede dentro. Entonces, si tú estás en un estado más esencial, toda tu vida alrededor, por vibración, va a empezar a reflejar ese estado. Entonces, si tú estás internamente en un estado de abundancia, van a empezar a suceder cosas en tu vida que van a estar sintonizadas con tu estado interno de abundancia. Entonces, a lo mejor nunca te va a faltar trabajo, vas a tener el dinero que necesitas o los bienes materiales necesarios para sostener tu vida, etcétera, etcétera. Y si estamos más en el conflicto desconectados, entonces la vida también va a reflejar eso. Y entonces quizás te cuesta encontrar trabajo, etcétera, etcétera, y se producen un montón de acontecimientos adversos que no te permiten hacer y tener lo que necesitas. A eso le podríamos llamar, si tú quieres, señales. Pero no creo que sean señales en el sentido de que alguien nos esté mandando un mensaje exactamente, sino que me parece que más bien son concordancias energéticas. Eso. Mm, alguien dice, la teoría del enegrama no podría ser una forma preconcebida también de entender la esencia que pudiese contener sesgos propios del desarrollo mismo de la teoría. Evidentemente, no existe ninguna teoría que pueda abarcar la realidad. Sin duda que sí. Ahora, es un buen mapa y funciona en muchos sentidos. Y hay otros mapas que ponen énfasis en otras cosas y también son muy buenos. Entonces, se trata siempre, como dice Ken Wilber, a mí me encanta, él es un autor norteamericano que tiene toda una teoría de cómo integrar distintas teorías. Él dice, lo que hay que hacer con las teorías es identificar cuáles son sus fortalezas y sus debilidades y ponerlas a aprender de otras, en lugar de pelearse unas teorías con otras. Entonces, por supuesto, si empezamos a buscar, nos vamos a encontrar sesgos y sería muy bueno identificarlos. Ahora no se me ocurre ninguno por el momento, pero evidentemente que tiene que tenerlos, porque no existe una teoría correcta, porque todas las teorías son solo ideas y la realidad es algo que está más allá de las ideas. Em, bueno, voy a dejar las preguntas hasta aquí porque los quiero ya invitar a una meditación para que podamos tener una experiencia y no solo información para nuestro centro intelectual, porque somos más que eso. Entonces, en esta meditación vamos a trabajar usando Ananda Alchemy, que es la forma de trabajo que he estado usando ya hace un tiempo y que estoy enseñando. Y Ananda Alchemy funciona de la siguiente forma. Es la práctica de estar en contacto con nuestra experiencia sin intentar hacer nada con ella. ¿Por qué funcionamos de esta manera? ¿Por qué trabajar de esta forma? Porque el mecanismo de la personalidad es el intento de hacer algo con lo que nos está pasando. El ego siempre está tratando de cambiar algo. Está tratando de cambiar lo que siento, está tratando de cambiar las percepciones, está tratando de modificar algo. Y ese intento de modificar la realidad es lo que perpetúa el patrón o la realidad que yo estoy intentando modificar. Entonces, para poner un ejemplo más concreto, supongamos que yo tengo una herida de abandono. Entonces, tengo la percepción de que irremediablemente la gente va a dejar de quererme y se van a alejar de mí, porque tengo la idea de que no soy una persona atractiva ni deseable. Entonces el ego dice, tengo que hacer algo para evitar el abandono. Y entonces a lo mejor empiezo a desarrollar miles de estrategias para ser complaciente con los demás.
en esa estrategia de ser complaciente con los otros, entonces me termino abandonando a mí mismo, porque en lugar de prestar atención a lo que yo necesito y complacerme a mí, hago las cosas que imagino que van a complacer a los demás. Y de esa manera me vuelvo invisible para los otros y los otros no se enteran de lo que yo necesito y lo que yo quiero. Entonces me abandonan, ¿sí? Entonces, así es como funciona el ego. Eso que el ego intenta evitar que suceda, acaba consiguiendo que suceda con su estrategia. Entonces, en Ananda Alchemy lo que hacemos es observar la actividad del ego y no hacer nada. Cuando eso sucede, empezamos a tocar una capa más profunda. Empezamos a sentir la incomodidad, el dolor, las sensaciones desagradables que esta estrategia no quiere tocar. ¿Y qué hacemos con eso? Nada, la sentimos. Nos quedamos simplemente sintiendo. Y cuando nos damos la posibilidad de sentir, empezamos a experimentar la realidad, que es la capa más profunda. Y en la realidad nos encontramos con el núcleo del ser, con la confianza básica, etcétera, etcétera. Todas las cualidades que emanan de la esencia. Entonces hoy día los voy a invitar a que hagamos una meditación para explorar nuestra desconexión con la confianza básica. Entonces vamos a comenzar observando cómo estamos desconectados de la experiencia de la confianza básica. Vamos a observar todos los esfuerzos que hacemos para compensar ese vacío. Vamos a observar el dolor que hay debajo de eso. Vamos a permitirnos sentirlo y vamos a ir una capa más profunda a experimentar la esencia. Eso. Así que si les parece bien, vamos a comenzar de inmediato. Los invito a todos y a todas a cerrar sus ojos. Lleva tu atención a tu respiración y te voy a invitar durante un par de minutos a respirar profundamente. Inhala profundamente y cada vez que botes el aire, bota profundamente el aire. Cuando inhales, vas a tomar un poco más de aire de lo que tomarías normalmente. Y cuando botes el aire, vas a botar un poco más del aire que normalmente botarías. De esta manera, tu respiración se va a volver más profunda. Vas a oxigenar mejor tu cuerpo. Y al oxigenar mejor tu cuerpo, estás en mejores condiciones de prestar atención y entrar en ti. Siente tu cuerpo, siente el movimiento al respirar, siente cómo el aire entra por tu nariz, cómo sale de tu nariz. Por un par de minutos, intenta prestar atención exclusiva a la respiración, lo que tu cuerpo siente al respirar, la sensación del aire entrando y saliendo. De este modo te puedes anclar un poco más en el ahora.
Y te voy a invitar a que comiences a contemplar tu falta de confianza básica en la vida. La confianza básica es el sentimiento de que estás siendo sostenido de forma incondicional por la vida, por el universo. Cuando perdemos la experiencia de la confianza básica, sentimos que estamos en peligro, que tenemos que hacer un esfuerzo para sobrevivir. Y ese esfuerzo se puede manifestar en distintos ámbitos. En la esfera de lo sexual, necesitas ser amado compulsivamente por los otros, por una pareja. Sientes que no tienes lo suficiente, sientes que esa persona se quiere ir, etcétera, etcétera, etcétera. Se puede manifestar en el ámbito social, en tu necesidad de ser reconocido, nunca es suficiente, sientes que no puedes pertenecer, o tienes una compulsión por tener demasiadas relaciones y siempre estás trabajando, pones demasiada energía en tus relaciones, o te aíslas demasiado y no pones nada. O en el ámbito de la conservación, estás preocupado por el dinero, por el trabajo, por las enfermedades, por tu salud, o no te puedes cuidar de manera adecuada, etcétera. Y entonces hacemos demasiadas cosas que no nos funcionan, hacemos demasiados esfuerzos porque está esta sensación de inseguridad básica. Si no me esfuerzo lo suficiente, estoy en peligro. No voy a ser sostenido, no voy a ser cuidado. No puedo realmente relajarme y soltarme. No puedo ser, tengo que pensar en el futuro. La falta de confianza básica se manifiesta como un estado básico de miedo. No puedes dejar de estar alerta, no puedes dejar de pensar, no puedes soltar esa tensión que siempre está ahí en tu cuerpo. Entonces te invito a contemplar tu falta de confianza básica en la vida, en el universo, en la realidad, y cómo constantemente estás haciendo un esfuerzo para salvarte. Yo voy a cantar un mantra, voy a comenzar a entregar Diksha, que es una transferencia de energía que te va a ayudar a ir más profundo en tu contemplación. Observa tu falta de confianza básica y cómo esta falta de confianza básica genera estados emocionales muy dolorosos en ti. Om Satchitananda Parabrahma Purushottama Paramatma Shri Bhagavati Sameta Shri Bhagavate Namaha Om Satchitananda Parabrahma Purushottama Paramatma Shri Bhagavati Sameta Shri Bhagavate Namaha Om
Satchitananda Parabrahma Purushottama Paramatma Shri Bhagavati Sameta Shri Bhagavate Namaha. Om. Contempla tu falta de confianza básica y cómo haces miles de esfuerzos para evitar esa ansiedad, ese vacío, y cómo esos esfuerzos te traen también sufrimiento y dolor. En este momento no intentes resolver nada, simplemente observa esos procesos en ti. Observa cómo constantemente estás planeando cómo arreglar el vacío en tu vida, el dolor, el miedo, la frustración, buscando quizás reconocimiento, buscando seguridad, buscando amor a través de distintas estrategias, perfeccionarte a ti, complacer a otros, ayudar, seducir, controlarte, controlar, aislarte, buscando placer, buscando satisfacer todos tus impulsos, intentando no sentirte. Hay tantas formas. Y observa cómo, a pesar de que has intentado mucho, hay un vacío básico que sigue ahí,
No importa cuánto hagas, no deja de estar ahí. A veces se siente como un vacío, o como miedo, o como una frustración básica. Y te invito a darte cuenta que a pesar de todos los esfuerzos, no puedes cambiarlo. Y permitirte en este momento no intentar hacerlo. Y permitir que tu cuerpo sienta este vacío, este miedo, esta insatisfacción básica. Observa dónde en tu cuerpo se localiza. Quizás hay zonas de tu cuerpo en donde es más clara la sensación. Quizás es en todo tu cuerpo, alrededor de tu cuerpo. Dale un espacio y deja que tu cuerpo sienta, sin intentar resolver nada. Comenzar a sentir nuestro cuerpo es una de las claves más fundamentales para que la esencia pueda enraizarse en el cuerpo. Y permitirte sentir lo incómodo es la puerta. Aquí y ahora observa todas esas sensaciones incómodas, esas tensiones crónicas que están en tu cuerpo, esas emociones que también están ahí, que muchas veces no quieres sentir, esas sensaciones. Deja que tu cuerpo sienta, deja que tu cuerpo despierte. Solo observa, solo siente. Algunas personas describen la experiencia de la confianza básica con la imagen del sol del amanecer, esos rayos luminosos que se llevan la noche y traen esa luz dorada.
Entonces te voy a invitar a imaginar que la inteligencia universal, el ser esencial, se manifiesta para ti como un gran sol del amanecer, un sol luminoso, cálido, y vas a imaginar que ese sol, con sus rayos, comienza a bañar tu piel y vas a sentir que este sol es la inteligencia universal manifestándose para ti. Y todo este dolor y todo este esfuerzo y todo este no saber cómo resolverlo, se lo vas a entregar. Vas a renunciar a resolverlo tú y vas a dejar todo esto en sus manos y le vas a pedir que tome este vacío, este miedo, esta insatisfacción y simplemente te llene de luz. Vas a renunciar a hacer el esfuerzo. Deja que este sol haga todo por ti. Puedes imaginar que recibes sus rayos o incluso que estás dentro de este sol luminoso, dorado, cálido. Y así vamos a permanecer durante algunos minutos simplemente recibiendo. Om. Tvameva mata cha pita, tvameva, tvameva bandhuscha saka, tvameva, tvameva vidya dravinam, tvameva. Tvameva sarvam mama deva deva. Tvameva mata cha pita. Tvameva. Tvameva bandhuscha saka. Tvameva. Tvameva vidya dravinam. Tvameva. Tvameva sarvam mama deva deva. Tvameva mata cha pita. Tvameva. Tvameva bandhuscha saka. Tvameva. Tvameva vidya dravinam. Tvameva. Tvameva sarvam mama deva deva. Om Shrim Sarveshwaraya Namaha. Om Shrim Paramyutishe Namaha. Om Shrim Parampremaya Namaha. Om Shrim Paramkarunyaya Namaha. Om Shrim
Shrim Param Pavitraya Namaha. Om Shrim Sarveshvaraya Namaha. Om Shrim Paramyutishe Namaha. Om Shrim Parampremaya Namaha. Om Shrim Paramkarunyaya Namaha. Om Shrim Parampavitraya Namaha. Om Shrim Sarveshvaraya Namaha. Om Shrim Paramyutishe Namaha. Om Shrim Parampremaya Namaha. Om Shrim Paramkarunyaya Namaha. Om Shrim Parampavitraya Namaha. Om. Te invito a contemplar cómo durante toda tu vida el universo te ha sostenido. Una y otra vez han sucedido cientos de eventos que sin tu esfuerzo te están ayudando. Las cosas más importantes que has logrado en tu vida también se han generado porque han sucedido miles de eventos que te han ayudado, que están más allá de tu voluntad y de tu esfuerzo. Siéntete sostenido o sostenida. No hay necesidad de planificar, de saber lo que va a suceder. Puedes estar aquí y ser. Puedes simplemente disfrutar de existir. La realidad siempre está entregándote lo que es necesario. Todo está bien. Todo está en su lugar. Y te invito a llevar tus manos a tu corazón y te invito a agradecer todo lo que has recibido en esta breve meditación, todo lo que siempre estás recibiendo, todo lo que sostiene tu vida. Puedes estar aquí porque estás sostenida y sostenido.
Puedes disfrutar, puedes jugar, puedes sentir. Todo está bien. Y después de hacer 5 respiraciones profundas, abre tus ojos nuevamente. Muchas gracias a todos y a todas por estar una vez más. Siempre que hacemos una práctica así y somos muchos, es muy poderosa la meditación. Ojalá hayan tenido una buena experiencia. Y invitarlos por último al curso de Eneagrama que vamos a hacer con mi mujer. Nos tomó varios meses decidirnos y lo hemos decidido. Vamos a hacer un curso de 3 meses y medio. Son 12 semanas, pero hay algunos feriados entre medio, entonces el proceso completo va a durar 3 meses y medio. Y lo que vamos a hacer es que vamos a estar contemplando cada uno de los modos en que los eneatipos se desconectan y vamos a ir trabajando. Semanalmente vamos a tener una práctica diaria, nos vamos a ir acompañando en esa práctica para ir trabajando todas estas desconexiones de la esencia, ¿sí? Vamos a aprender también cómo son los eneatipos, sus características básicas. Vamos a usar también algunos elementos de terapia Gestalt que nos van a ayudar también a hacer el viaje para, digamos, traer paz a nuestros mecanismos de defensa. Y también vamos a hacer danzaterapia. Eso va a estar sobre todo a cargo de mi mujer. En la danza terapia vamos a también a explorar muy desde el cuerpo cómo funciona, cómo se origina el mecanismo de defensa de cada eneatipo. Si quieres registrarte en el curso, lo puedes hacer en mi página web www.ideasquesanan.cl o puedes mirar los enlaces que están en mi perfil y ahí el primer enlace que vas a encontrar es el enlace que te va a enviar a la página de registro del curso. Si tienes cualquier problema con el pago o con la inscripción, me puedes escribir un mensaje directo. ¿Y qué más tengo que decirte? Hasta mañana hay una oferta en la cual puedes comprar el curso de Eneagrama y también todos los cursos Ananda Alchemy que he hecho este año 2023, que están muy buenos todos esos cursos. Está el poder de la respiración, cómo a través de la respiración acercarnos al núcleo. Está la sabiduría de las emociones, cómo aprender a escuchar nuestras emociones en lugar de intentar controlarlas o escapar de ellas. Del tirano interno al niño interno, que es cómo trabajar con esta capa del ego que está llena de ataques y que nos hace la vida imposible con sus exigencias y todas las tareas que nos impone. Está también incluido Ananda Alchemy Relaciones, que ahí enseño cómo ordenar tus relaciones sin tratar de cambiar al otro y sin tratar de cambiarte a ti. Y por último está El Poder del Silencio, que es un curso de meditación en donde el viaje es conectar con la esencia. Entonces, hasta mañana puedes comprar el curso de Eneagrama junto con todos esos cursos en oferta. Y si no quieres comprar todos esos cursos, puedes comprar solamente el curso de Eneagrama. Eso, que les vaya muy bien. Nos vemos pronto y ojalá se unan a este viaje de autodescubrimiento para ir atravesando todas estas capas del ser hasta llegar a nuestro núcleo, despertar nuestras cualidades esenciales, la creatividad, la paz, la compasión, la fuerza, el poder, etcétera, etcétera. Nos vemos. Sí, el curso de Eneagrama es completamente online. Todas las clases van a ir quedando grabadas. Voy a ir añadiendo también material complementario porque vamos a tener una página web del curso y a través de un grupo de WhatsApp vamos a estar comunicándonos, vamos a estar respondiendo preguntas, etcétera, etcétera.
Es un acompañamiento bastante estrecho durante estos 3 meses y medio de trabajo. Este es el segundo curso de profundización que estoy dando este año. Hace unos meses terminamos El Poder del Silencio, que estuvo bello el curso. Fue un curso de 2 meses y ahora tenemos este de 3 meses y medio, que el proceso va a ser más profundo aún, porque no solo vamos a explorar cómo tocar la esencia, sino que también vamos a estar mirando todos los mecanismos del ego y comprendiéndolos y trabajando para desarmarlos. Eso, nos vemos, que les vaya bien. Soy Tomás de la Fuente y te quiero invitar a entrar en un proceso de reconexión para el despertar de tu conciencia y tu corazón. Visita mi página www.ideasquesanan.cl, en donde podrás encontrar las próximas actividades y cursos que te estaré ofreciendo. También puedes encontrar Ideas que Sanan en mi podcast de Spotify, mi canal de YouTube y mi perfil de Instagram. Muchas gracias por acompañarme en este viaje. Nos vemos pronto.